Bueno, ¿cómo les va? Vamos a sintetizar en 20 minutos máximo lo que queremos explicar con Inés Buffy sobre enterratorios humanos del Antigal de Alto Zapagua, Humahuaca, Jujuy. En primer lugar, nos metemos con el tema del área, el ambiente. Se trata de un ambiente puneño, definido en base a vegetación, fauna, clima y altitud media sobre nivel del mar, en su Cabrera y Ruth-Satsimovia. Las altitudes van desde 4.170 sobre nivel del mar en Tomayoc, 3.700 en Inca Cueva, promedio. 3.500 en Antigal de Alto Zapagua, del cual vamos a hablar hoy, especialmente en el centro de esta microrregión, aunque el centro principal es Inca Cueva, la desembocadura de la quebrada de Inca Cueva en el Río Grande, hasta 3.300 metros de altitud sobre nivel del mar en Hornaditas. Esta microrregión contiene varios estratos con recursos diferenciados. El mapa de vegetación de Ruth-Satsimovia muestra en azul pampa las siguientes provincias fitogeográficas, representadas en orden decreciente de importancia: provincia de La Puna, provincia altoandina y provincia de Prepuna. En el Aguilar, que acabo de mostrar al oeste, encontramos vegetación de la provincia altoandina, que se vincula hacia el este con la provincia de La Puna. Los sitios arqueológicos que estamos mostrando acá, inicialmente trabajábamos en Inca Cueva y Tomayoc, están todos en el departamento Humahuaca de la provincia de Jujuy, y para ubicar los posibles sitios complementarios a los de Inca Cueva, hicimos prospección por áreas en la quebrada de Zapagua hasta Hornaditas, en ambas márgenes, y pensábamos que allí podríamos tener horticultura, dado que había mayor disponibilidad de agua de riego para los campos, sobre todo en la parte baja de esta quebrada, cercana a Hornaditas. Después vamos a ver que en la parte alta, cercana a Inca Cueva, tenemos despedres, posiblemente vinculados a cultivo de secano. El límite posible para la agricultura en la zona andina en general está dado por los 4.000 metros sobre nivel del mar, aunque en la microrregión considerada, que incluye, o sea, la microrregión es la totalidad, ¿no? 25 a 30 kilómetros desde el punto este, incluye los campos de Rodero, de Coctaca al este, que son los campos de cultivo más grandes para todo el noroeste, ¿no es cierto? Donde las cotas máximas son de 3.700 metros sobre nivel del mar en Siquiza, Rodero, Censu Albeck y Escatolín, 1991. Bueno, se tuvo en cuenta también el buen reparo de esta planicie con respecto a las zonas más altas, lo que la hace más moderada climáticamente, y estas líneas que marcan acá son las que el trabajo etnoarqueológico nos mostró que eran sitios complementarios en su uso y vinculados a través de la familia extensa, que después también vemos que se mueven más allá de este ámbito, incluso hasta el este, a los valles de altura como Molulo, pero básicamente en una estrategia cuya base es pastoril, la alternancia entre sitios de ocupación ocasional, semipermanente y permanente se daba entre estos grupos de sitios. Bien. Acá tenemos el mapa de los sitios analizados inicialmente, y en el número 3, el Antigal de Alto Zapagua, que es del que vamos a hablar en este momento, vinculado al resto de los sitios de quebrada de Humahuaca que pueden mencionarse como interés. Por ejemplo, Tilcara, o por ejemplo, Estancia Grande. Después vamos a hablar de esto. Acá tenemos un mapita
del Antigal de Alto Zapagua, hecha por Solange Fernández do Río, donde podemos observar la ruta actual, el camino incaico, con su RPC que identificó en su momento Rafino, que está siendo reocupado actualmente de manera esporádica, vuelven a ocuparse estas tierras por parte de la familia extensa. Y quiero señalar acá los rescates importantes. Hablé de lo incaico, acá hay una cista que dio en 1400 y pico, y acá tenemos una ocupación en un círculo que es poshispánico. O sea que esto ha seguido siendo usado a lo largo del tiempo. Pero nos vamos a referir acá a las ocupaciones circa 1000 de la era Anno Domini, que son la 0, la 3, que está vinculada a la 1 con una cárcava intermedia, y 2. Son diferentes. 6 es un rescate de una olla en esta barranca. Y 4 está vinculado con 1 y 3, es una olla. Vamos a ver los materiales ahora, detallándolos. Fundamentalmente tenemos 2 individuos femeninos acá, en urna, con un ajuar diferente a este individuo femenino directo en tierra, con una deformación cefálica diferente, y un párvulo, también en tierra con un ajuar particular. Bueno, en esta foto vemos bien lo que es Alto Zapagua Norte. Este es el Antigal con todas las intervenciones, el caserío actual, una estructura circular en el lado, la margen derecha de este arroyo, ¿sí? La barranca de la que estamos hablando. Y acá en el Abra del Altar la vinculación con Inca Cueva. Acá tenemos los fechados y todos los datos que fuimos obteniendo, por ejemplo, carbono 13, carbono 12 del laboratorio Beta, Analytic Inc., por ejemplo, o del LATIR. Si se fijan en los calibrados van a ver que son coetáneos. Estos son los 2 enterratorios femeninos en la vasija 1015 después de Cristo, el 3, que es otro enterratorio 1030, también femenino, de un neurocráneo con deformación tabular erecta, en este primer caso es circular por bandas, y en último caso, también 1055 de la era, un párvulo completo, perinato. Entonces vamos a ir explicando rescate por rescate. Para el rescate 0, que fue lo primero que trabajamos, hubo esta vasija que cayó de la barranca, de una profundidad de ocupación de 43 a 63 centímetros de color grisáceo por debajo de la superficie, y hubo pucos que aparecieron al refilar y algunos de los cuales remontaban. Era una gran base plana de cerámica, con grandes asas transversales de factura tosca y labio evertido, antiplástico grueso y sin decoración, que mostraba en su interior huesos humanos y de animales. Los huesos humanos eran de 2 mujeres, de una de las cuales estaba el cráneo con deformación, como dije, circular erecta o circular por bandas. En el caso de los animales, eran 12 especímenes que eran al menos 3 animales, 2 llamas juveniles, la maglama y una vicuña adulta, la mavicuña, determinados por la doctora Elkin, la mayoría metapodios. Y en cuanto a la otra mujer, de la que teníamos solo los huesos largos, bueno, presentaba artritis funcional. La mujer de la cual teníamos el cráneo con deformación presentaba hiperostosis porótica, aunque no había provocado la muerte. Datos que en su momento comparamos con el Pucará de Tilcara, bueno, esto lo decimos después. Esto para el rescate 0. En cuanto al rescate 1, que está vinculado a través de la cárcava, como mencioné, al rescate 3,
es esta olla. Forman una unidad estos dos rescates. Esta olla se veía solamente la superficie, el borde superior. El fechado se hizo directo sobre el cráneo del enterratorio. En el caso anterior era sobre una costilla humana. Lo que quiero decir es que son fechados directos en todos los casos. En el tercer caso, el del párvulo, es carbón del mismo contexto. Y que resultó coincidente con los rescates 0 y 2. Bueno, esta gran olla subglobular con solamente una decoración es de color externo morado a grisáceo y una línea blanca en su sector interno del cuello. El contexto, acá lo tienen: punta de proyectil de sílice, de limbo triangular alargado, cuentas de turquesa sodalita, torteros de toba y ficha sin terminar. El rescate 3, que es, digamos, el neurocráneo, que además integra un posible omóplato a 30-40 centímetros de profundidad directo en tierra, ¿no? En cercanías del cráneo con deformación, presenta una olla con huesos en su interior, por encima del cráneo, y hueso mencionado antes. El mismo no es de Camelidae ni de Cervidae, se vio después que eran roedores. Y el cráneo estaba asociado a una cabeza de húmero derecho adulto sin patología evidente, así como un fragmento de rama ascendente de mandíbula izquierda, cóndilo de adulto, asociado a a un fragmento de hueso largo y plano de fauna y un metapodio distal de camélido no fusionado. Bueno, para no olvidarme, en la búsqueda posterior de bibliografía hemos visto que, por ejemplo, los hallazgos de ITIL 20 tienen todos esta deformación tabular erecta, como en este caso, pero lo vemos después. El rescate 4, que está vinculado también, presenta esta olla donde había una gran cantidad de roedores también en su interior. Y el rescate 2, que es el del párvulo completo, acá les puse parte del ajuar, ¿no? Muchas cuentas y torteros. Cuentas de turquesa, torteros de toba, fichas o torteros sin terminar. Y dentro de la vasija, todo esto dentro de la vasija, junto al párvulo, más un mortero partido y hollín. Había 4 ollitas similares a esta, dentro de una de las cuales se encontraban varias fichas, que son estas, materiales faunísticos y cuentas de turquesa. Bien. Antes de esto les digo que el análisis faunístico indicó que tanto en el rescate 4 como en el 3, la mayoría de lo que apareció, además de camélidos, eran chinchíllidos, que para la zona, en momentos anteriores, se ha planteado como recurso alimenticio. Así que Soleiga, que es la que hizo los análisis zooarqueológicos, no pudo determinar si esto era tafonómico, que no pudimos encontrar túneles o madrigueras, que sean recursos de subsistencia o que haya tenido un fin ritual, su incorporación. Porque, bueno, por ejemplo, dentro de la gran olla que les mostré del rescate 4 había 420 especímenes de Chrysetidae. Y en el rescate 3, Chinchillidae. Bien, entonces vamos a los datos de dieta. Los números acá presentados
no coinciden con los del cuadro que les puse antes, porque son los números que le dio Violeta Kilian a cada individuo que estaba analizando, ¿sí? Pero estos dos son los individuos que estaban en la vasija. Y lo que hizo a través de un análisis muy sofisticado y realizado en el laboratorio Sirfer de la Universidad de Utah, Estados Unidos, con James Erleringer, que hemos presentado esto en las jornadas del Altiplano Sur, en 2018 en Tilcara, es que se analizaron las relaciones isotópicas del carbono y el nitrógeno en la fracción orgánica e inorgánica de las piezas óseas pertenecientes a 3 individuos adultos y un perinato. Acá ustedes pueden ver, bueno, las plantas C4 y CAM, que son las que están en rojo acá, la fauna, que está en verde, y las plantas C3, que están en azul. El individuo 1, que es el de la deformación cefálica, circular por bandas, presenta una dieta dominada por los recursos vegetales, pudiendo ser micro o macrotérmicas, mientras que el aporte de proteína animal parece muy reducido, ¿sí? Acá. El individuo 2, dentro de la misma vasija, presenta una jerarquización más clara en la composición de la dieta, siendo dominante el componente C4, vegetal, siendo el segundo recurso los vegetales C3, siendo marginal el consumo de proteína animal. Aquí se puede ver de acuerdo a comparar ambos. Y el individuo 4, que es también femenino, como las dos anteriores, cuyos gráficos están acá, presenta el menor aporte de plantas C4 y OCAM en su dieta, y a diferencia de los casos anteriores, la jerarquía de los recursos es más incierta, ¿sí? Con respecto al párvulo, este no presenta aún los valores esperables por el efecto trófico del amamantamiento. Probablemente su muerte fue anterior al recambio de tejidos con la señal isotópica correspondiente a la alimentación extrauterina. Si los valores isotópicos reflejan en cambio aquellos de la madre, su alimentación debió poseer un aporte importante de maíz, dado los valores de carbono obtenidos en ambos tejidos, incluso quizás mayor que en el resto de los casos aquí analizados. Conclusiones para dieta. Los resultados obtenidos indican una alta proporción de recursos vegetales con patrón fotosintético C4 en la dieta de los individuos, como es el caso del maíz, sea maíz, y el amaranto, Amaranthus caudatus, superando el 40% sobre el total de los recursos consumidos. Resulta sugestiva la diferencia en la composición de la dieta de los individuos que presentan diferencias en la deformación craneal. El cultivo de secano habría generado para este periodo una producción cerealera exitosa, y además hay que considerar las relaciones hasta la actualidad complementarias con los centros de producción que se mostraron antes, cercanos de Coctaca y Rodero, al este, aunque como dije, la vinculación va más allá, va hasta los valles de altura. Bien, entonces de acuerdo a estos resultados, de acuerdo a las inquietudes planteadas, estuvimos revisando bibliografía clásica tipo Lafon, Schwell, Salas, y actual, con respecto a deformaciones craneanas y los tipos de inhumación, secuencialmente, como habla Schwell, y también retoma Lafon. Vemos que, digamos, los enterratorios directos en tierra los plantean como lo más antiguo, digamos, lo primero,
cuando todavía no se utilizan cistas en estas secuencias relativas. También dicen que es poco frecuente la inhumación de adultos en urnas, y sobre todo de tipo secundario. Lafon dice que lo considera una práctica extraña a la región. Por otra parte, en más de un caso encontramos que coexisten los dos tipos de deformación en una misma ocupación. Por ejemplo, aunque no son, la descripción no es exactamente igual, el Antigal de Ciénaga Grande, en sus alas, la deformación artificial está presente en la casi totalidad de los cráneos. Hay tabulares y anulares, oblicuos y erectos, predominando los tabulares oblicuos, no deformados solo un 1,92%. Y habla también de el aparato deformador que produce plagiocefalia, de acuerdo a cómo se hayan ubicado las tablillas libres. Esto nos lleva a otro caso, para el nuestro, digamos, que tiene que ver con los señalamientos de Benedetti para el Pucará de Peñas Blancas, en Humahuaca, que habla de enterratorios en las zonas altas, tipo Chulpas, y nosotros tenemos enterratorios en Inca Cueva, 4, desde el 5400, donde hay un párvulo en su cuna de cardón con la deformación cefálica tabular erecta, con el aparato de deformación. Y en Inca Cueva 8 también coexisten, circular por bandas con tabular erecta. Así que, digamos, es todo un tema apasionante, muy rico y muy valioso, pero obviamente excede este trabajo. Así que muchas gracias.